Engineer en Icertis. La presentación de hoy, el webinar, va sobre la identidad soberana y concretamente el uso de nuestra herramienta Identify dentro de lo que sería el Connectatom. Bueno, simplemente a modo de resumen, un pequeño índice, la presentación se dividirá en 4 grandes bloques. El primero será un poco resumen o introducción a todo lo que tiene que ver con identidad soberana y los componentes que intervienen y cómo entra dentro de este ecosistema las herramientas de Icertis. Posteriormente ya nos pondremos con las manos en la masa, digamos, en la configuración de las herramientas para hacer lo que serían los flujos de emisión y haremos una demo online. Posteriormente haremos lo mismo, pero para lo que serían flujos de verificación y por último ya estaremos en la fase de preguntas. Entonces, lo primero que quiero introducir es la idea de identidad soberana, ¿no? Un poco lo que serían los participantes y componentes que podemos encontrar. Este diagrama representa un poco los participantes habituales que vemos dentro de un flujo de emisión y verificación en identidad soberana, y es el típico diagrama que podemos encontrar cuando hacemos una búsqueda de Internet. Es un diagrama muy académico en el que todos los participantes, creo que hay algún problema de sonido, no sé si todo el mundo me escucha bien. Yo sí te oigo, por lo que Yo parece. también. El Sí, se problema, escucha bien. el problema es Audio Vale, disculpa. perfecto. Perfecto. Pues como decía, es el diagrama típico de los participantes en identidad soberana. El problema que hay con este diagrama es que representa a todos los participantes, digamos, al mismo nivel. Entonces es muy difícil de destacar la importancia de cada elemento. Entonces, a mí me gusta presentar un diagrama alternativo que tiene más o menos esta apariencia. Lo importante de este diagrama, sobre todo, es la parte central, en la que se le da la importancia de la identidad soberana al ciudadano. El ciudadano es el participante que tiene la wallet y que controla la información. Digamos que es la gran ventaja que aporta este tipo de sistemas de identidad soberana sobre los sistemas clásicos, ya sea centralizados o federados. En el diagrama se ve claramente cómo tenemos a la izquierda a los emisores de credenciales, estos emisores de credenciales, dentro del marco, digamos, dentro del ámbito de un marco de confianza, que este marco de confianza puede estar representado por diferentes mecanismos, por cadenas de acreditaciones, contratos en una blockchain, listas de confianza, etcétera, etcétera, o simplemente certificados. Pues estos emisores, en base a este marco de confianza, emiten credenciales verificables. Una credencial no deja de ser un documento con un contenido y firmado por un material criptográfico, por unas claves que atienden a las reglas definidas en ese marco de confianza, pero que además, de alguna forma, criptográficamente, están enlazadas con un identificador criptográfico del ciudadano. Es decir, cuando se emite una credencial, se emite por un emisor concreto hacia un holder o un poseedor, en este caso un ciudadano concreto. ¿Vale? Es lo que representamos aquí. El ciudadano digamos que mantiene dentro de su wallet una serie de credenciales. Algunas credenciales pueden representar su identidad, otras credenciales pueden representar cuestiones de servicios crediticios, como si fuesen tarjetas de crédito. Otras credenciales pueden representar vacunación o cualquier información relativa a su historial médico, etcétera, etcétera. Una vez con esta información, el ciudadano puede acceder a diferentes tipos de servicios dentro de estos flujos de identidad soberana y de presentación de credenciales verificables. Por poner un ejemplo, un ciudadano quiere acceder a un recurso online, simplemente compartir información o incluso acceder a servicios que requieren de la verificación de su edad, pues estos verificadores le solicitarán al usuario una o varias credenciales. Digamos que podría incluso pedirle 2, 3, 4 en base a la información que necesite. En ese momento, el ciudadano compone un nuevo mensaje en el que incluye todas las credenciales necesarias para cumplir con la solicitud del verificador, obviamente en caso de que esté de acuerdo en compartir esa información, y la firma con su propio material criptográfico. Este documento, esta presentación, si se fijan, está firmada por un material criptográfico asociado al ciudadano y la información interior, que son diferentes credenciales individuales, también están asociadas a ese identificador.
Con lo cual, únicamente el ciudadano al que le fueron emitidas esas credenciales será capaz de presentar dichas credenciales. Bueno, aquí ha aparecido una raya en pantalla, no sé si alguien la ha puesto, no he sido yo. Eh, Hasta aquí digamos que sería la parte ideal, la parte teórica, ¿no? Es decir, tenemos emisores, tenemos ciudadanos consumables y tenemos verificadores. Pero la realidad es que por detrás hay un montón de componentes. Tenemos elementos relativos a la criptografía, diferentes especificaciones, formatos de credenciales, protocolos internacionales para operar en sistemas de identidad soberana, diferentes tipos de identificadores con los que se puede trabajar, ya sean de ID, certificados, directamente identificadores OpenID, cuestiones relativas a la gestión de estado de las credenciales, podemos hablar de revocaciones, de renovaciones, etcétera, diferentes tipos de marco de confianza para diferentes casos de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un montón de componentes que hay que tener en cuenta de cara a todo lo que sería montar un ecosistema de identidad soberana. Entonces, ya es aquí en este punto donde entran herramientas como Identify. Identify, digamos que es una suite de herramientas de Dicerti que lo que pretenden es simplificar el desarrollo y despliegue de estos casos de uso. Como vemos en la figura, lo que hemos hecho es ampliar una columna nueva que hemos llamado aquí emisión y donde aparece lo que sería el Identify Connector como emisor. Y por otro lado tenemos la parte de verificación en la que tenemos el Identify Connector, en este caso como verificador. Esta aplicación sería la encargada de resolver todas estas cuestiones criptográficas de protocolos, etcétera, para ser interoperable tanto con la wallet propia de Identify como con cualquier otra wallet que cumpla con los mismos estándares internacionales. En este caso, tanto los emisores de las credenciales como los verificadores se integrarían con nuestra herramienta a partir de una API bastante simple. Entonces, como decía, por un lado tenemos lo que sería Identify Connector. Es una aplicación que a grandes rasgos es muy similar a un servidor de autenticación, como podría ser Keycloak. Está destinado para su uso por parte de emisores y verificadores de credenciales. Y una cosa muy importante es que es agnóstico al caso de uso y los tipos de credenciales. Identify Connector está destinado a facilitar la integración por terceros y el desarrollo de estos casos de uso, pero es agnóstico al caso de uso. Es decir, no le importa qué tipo de información viaja, simplemente realiza todos los mecanismos necesarios para que esa información llegue de forma adecuada a donde tiene que llegar. Una de las características es que por este mismo hecho no almacena información protegida. Como decía, se encarga de resolver todo lo que tiene que ver con protocolos de comunicación, realiza la firma de la emisión de credenciales, ya sea con material criptográfico en local o incluso podría ser en remoto a través de un dispositivo HSM. Y, como comentaba, ofrece los endpoints de integración tanto para la emisión de credenciales como para la verificación, donde ya digo que en esos puntos de integración pues se implementaría ya lo que sería la lógica del negocio. Por ejemplo, el verificador que se integra con Identify Connector lo haría de forma que una vez a través del API se le comunica que está todo correcto en esa presentación de credenciales, pues podría desbloquear el acceso a un recurso web, mostrar una información al usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería un poco aquí simplemente comentar este API de integración con Identify Connector. Como comentaba, básicamente lo que hacemos es eso, resolver esa comunicación entre el Enterprise Wallet y el emisor que proporciona la información efectiva que va a ir dentro de la credencial o el verificador que le requiere al usuario extraer dicha información. Como comenté, se compone de una API REST simple y básicamente son una serie de peticiones de tipo pool desde el Identify Connector hacia la fuente de la verdad, es decir, ese sistema, esa base de datos, un ERP, lo que sea, donde está esa información que va a ser almacenada dentro de la credencial verificable. Dispone de APIs tanto para emisión como para verificación. Y adicionalmente tenemos un componente extra que lo solemos denominar middleware. Este componente, aunque no forma parte en sí del Identify Connector, lo que hace es simplificar la integración para estos terceros en ciertos casos de uso. Básicamente lo que permite es almacenar de forma temporal la información de emisión
y transformar las peticiones pull en push. Es decir, Identify Connector siempre va a pedir a la fuente de la verdad la información que necesita para emitir una credencial cuando se le solicita que esa información sea emitida. Pero a lo mejor los sistemas que están por detrás no funcionan de esa manera y no son capaces de responder en tiempo real a esa petición. Entonces, aquí lo que se hace es que este componente middleware tiene un almacén temporal de la información de emisión, de forma que la fuente de la verdad, o sea, que venga de una base de datos, que venga de un RP, etcétera, puede meter en este componente middleware esa información de forma que esté disponible para cuando sea solicitada su emisión. Hay que tener en cuenta que en este componente sí que se almacena información, con lo cual puede estar regulada por leyes de protección de datos, por ejemplo. Y por último, en cuanto a los componentes de Identify, tendríamos lo que sería la holder wallet, sería la wallet del ciudadano. Digamos que sería la aplicación que está destinada a que el ciudadano tenga en su dispositivo móvil y con el que pueda trabajar ya sea contra los emisores de credenciales como contra los verificadores de credenciales. Esta Identify Holder Wallet, tenemos digamos, que ahí disponible una versión estándar, es completamente agnóstica a los casos de uso y tipos de credenciales, pero es verdad que puede ser personalizada y puede ser adaptada para diferentes casos de uso. Por ejemplo, para lo del alcance de conectador, simplemente lo que se ha hecho es trabajar un poco la interfaz visual, se han adaptado los colores, los logos, etcétera, pero a nivel de funcionalidad es una wallet completamente normal, con lo cual podría ser incluso interoperable con otros casos de uso que utilicen los mismos protocolos. Pero como decía, esto se puede adaptar y ponerle diferentes capacidades específicas dependiendo del caso de uso. Por ejemplo, que al ver la información de una credencial pues tenga una apariencia concreta. Como veremos después en la demostración, cuando veamos una credencial, pues simplemente la vamos a mostrar en crudo la información que tiene dentro, porque la wallet no está personalizada hasta el punto de tener, digamos, una visualización amigable de las credenciales. Esta holder wallet, una vez la descarga el ciudadano, crea un identificador. Como comenté antes, el ciudadano en la holder wallet también tiene un identificador, un DID, y tiene un material criptográfico con el que vamos a poder asociar las credenciales emitidas y las presentaciones realizadas por el propio ciudadano. Pues la holder wallet se encarga de esa gestión del material criptográfico y los identificadores, se encarga del almacén de las credenciales y de la presentación de las mismas, y como decía, pues podemos descargarla desde los principales markets, tanto para iOS como para Google, para Android. Una vez tenemos estos componentes, esta es una representación muy simple, muy simplificada de lo que sería un flujo de emisión. La siguiente transparencia lo veremos un poquito más en detalle, pero quería mostrar esta porque se ve de forma gráfica, de forma muy sencilla. Digamos que el flujo de emisión de forma genérica, ya no hablamos ni siquiera del conectatón, sino del flujo de emisión genérico con estas herramientas, partiría siempre del ciudadano, ya sea a través de que ha leído un QR en algún sitio o que la propia aplicación está personalizada para emitir ciertas credenciales de forma predeterminada. Entonces, el ciudadano solicitaría la emisión a su propia holder wallet. Esta, a partir, por ejemplo, de la lectura del QR, se identificaría y enlazaría su sesión con la aplicación emisora o con el centro emisor. Pongamos, por ejemplo, que fuese un centro médico. A partir de aquí, este centro médico ya sabe quiénes somos. El siguiente punto del proceso sería solicitar la emisión de la propia credencial. Lo cual, la holder wallet hablaría con el Identify Connector. Como digo, esto es una versión muy simplificada. Aquí entrarían en juego los diferentes protocolos de OpenID y otros estándares que trabajan por debajo. Pero a grandes rasgos, lo que realiza es la solicitud de la emisión de la credencial. Una vez Identify Connector recibe esa solicitud, lo que hace es solicitar la información que tiene que introducir dentro de la credencial a la fuente de la verdad que tenga configurada. Digamos, en este caso sería el centro médico. Como ven, como comentaba antes, es una solicitud de tipo pull, es decir, parte de Identify Connector. Pues realizaría esa solicitud, el centro médico obtendría la información de su base de datos y se la devolvería. En este punto ya Identify Connector sería capaz de generar esa credencial y de enviársela a la holder wallet. El último paso sería simplemente que la holder wallet valide
que esa credencial emitida es correcta en base a las reglas que estén estipuladas en lo que sería el marco de confianza. ¿Vale? Que aquí podría ser simplemente validar los certificados de emisión, las cadenas de certificados, o comprobarlo en una lista de confianza, un contrato blockchain, etcétera, lo que tenga implementado el caso de uso. Como decía, esta es una representación de lo mismo, un poquito más detallada, sin entrar en excesivo detalle, pero que se puede apreciar mejor los diferentes componentes. Por un lado, vemos lo que sería el hospital del ejemplo, que tenemos lo que sería la fuente de la verdad o la base de datos, lo que sería a lo mejor la web o su sistema RP, en el que el ciudadano de alguna forma se identifica para que el emisor sepa a quién le está emitiendo los datos y qué datos tiene que darle, y lo que sería la aplicación Identify Connector. Por otro lado, tenemos la holder wallet, al ciudadano y al marco de confianza. Vamos, el flujo es prácticamente igual, es un poquito más detallado. Simplemente parte en que el ciudadano se identifica contra el hospital. Esto queda fuera del alcance porque depende mucho del caso de uso. Hay diferentes formas de abordar este aspecto, pero que, digamos, queda fuera del alcance de esta presentación. Seguidamente, el ciudadano realizaría la solicitud de emisión de la credencial determinada. Esto puede partir simplemente de la lectura de un código QR, por ejemplo, en el que el código QR representa una credencial o múltiples tipos de credenciales. Una vez el hospital recibe, bueno, aquí me he adelantado un poco, una vez recibe la petición del ciudadano, el hospital solicita la creación de ese QR y se lo muestra al ciudadano, de forma que el ciudadano en su holder wallet pueda ver las diferentes credenciales que puede obtener y elegir la que quiera. Aquí es cuando me refería a que puede tener una sola o puede haber varias. Y a partir de la holder wallet, el ciudadano elige la credencial que quiere recibir mediante, digamos, un menú, y esa información le llega al hospital. Eh, bueno, también me lo he saltado, perdón. Digamos, el paso previo sería que el ciudadano tiene que dar su aprobación explícita de que desea recibir esa credencial simplemente por seguridad. ¿Vale? Porque digamos que el código QR podría representar una única credencial, pero aún así se le va a solicitar al ciudadano la aprobación de la credencial que va a recibir. A partir de ese punto, simplemente empezaría la conexión de los protocolos que hay por debajo, se iniciaría el proceso de emisión, Identify Connector hablaría con la fuente de la verdad para obtener esa información, crearía la credencial y se la enviaría de vuelta a la holder wallet. Y como comenté antes, el último paso sería simplemente validar por parte de la holder wallet esa emisión dentro del marco de confianza y, por último, almacenarla. Es necesario este paso de validación porque, digamos, por seguridad, tiene que comprobar la holder wallet que el emisor de esa credencial esté dentro del marco de confianza del caso de uso. Por ejemplo, puede haber un caso de phishing o algún tipo de ataque que pueda hacer creer al ciudadano que está obteniendo la credencial de una fuente fidedigna cuando no es así. Esto lo veremos también después en las demos. De forma muy similar, tenemos el caso de lo que sería un flujo de verificación. En este caso, vemos aquí al ciudadano con su holder wallet y la representación del hospital, en el que podemos tener, bueno, pues un médico, digamos, la web del hospital, Identify Connector y el marco de confianza. Aquí lo que representamos simplemente a lo mejor puede ser un caso de uso en el que el ciudadano va a un centro médico y comparte información con el médico en ese mismo momento. Puede ser, por ejemplo, información, su cartilla de vacunación, pondré un ejemplo. O sea, en este caso, el flujo empezaría con el médico, digamos, activaría el sistema informático, el RP, etcétera. Se solicitaría la creación de un QR. Este QR se le mostraría al ciudadano. El ciudadano lo escanearía con su holder wallet. Incluso aquí el ciudadano podría validar al verificador con el marco de confianza, es decir, yo quiero compartir mi información con un verificador que esté dentro del marco de confianza, porque podría ser un verificador que no esté dentro del marco de confianza. Vemos que ya tenemos a nivel de seguridad, ya no solo en la parte de emisión, sino también en la parte de verificación. El siguiente paso, una vez hemos validado contra el marco de confianza, se solicitaría la aprobación al ciudadano
para realizar esa presentación. Como dijimos, el ciudadano al final es el que tiene el control absoluto de qué comparte con quién. Y si el ciudadano lo aprueba, se enviarían esas credenciales a través de esa presentación. Recordemos que una presentación no deja de ser sino un mensaje en el que puede haber una o varias credenciales de forma interna que están todas enganchadas de forma criptográfica. Se enviaría al Identify Connector. Una vez Identify Connector lo recibe, también validaría contra el marco de confianza. ¿Por qué? Porque el propio ciudadano podría tener en su poder una credencial emitida por un emisor que no es de confianza, ya sea porque, digamos, que el propio ciudadano está teniendo un comportamiento malicioso o porque sufrió un ataque y él no fue consciente. Pero en todo caso, el Identify Connector valida que la emisión de todas esas credenciales es correcta, que las credenciales están firmadas correctamente, que los emisores pertenecen al marco de confianza, que las credenciales no han expirado, etc. Si toda la información es correcta, el resultado de esa presentación, es decir, la información de interés, se enviaría de vuelta al sistema informático, es decir, a la web, al RP, de forma que podría ser mostrada en último lugar al médico. Y una vez tenemos todos estos componentes, pues un sistema de identidad soberana, por ejemplo, para el caso de uso médico, pues sería representado un poco de esta forma, ¿no? Tendríamos en el centro, como decía, el ciudadano, que es el que tiene el poder, centros emisores, en este caso serían centros médicos, pero podrían ser de cualquier otro tipo en otros casos de uso, centros emisores que podrían ser perfectamente de diferentes países, siempre y cuando pertenezcan y estén todos alineados con lo que sería el marco de confianza. Y por otro lado, pues tendríamos los centros médicos verificadores, igualmente que podrían ser de diferentes países. Digamos que cada centro pues, tendría su instancia del conector para resolver las comunicaciones con las duales y los verificadores exactamente igual. Hasta aquí sería lo que sería el comportamiento normal, habitual de un caso de uso que se desarrollase dentro de utilizando identidad soberana. Para el caso concreto del conectatón, sobre todo por motivos de tiempo, nosotros hemos entrado hace apenas 2 meses en el proyecto, pues hemos tenido que hacer algunas adaptaciones a nuestros sistemas para adaptarnos a lo que ya existe dentro del conectatón y que este proceso de integración de las herramientas sea lo más simple posible. Lo que no significa que sea lo más apropiado, pero sí lo más simple para al menos los alcances del conectatón de este año. Entonces, algunas de las cuestiones han sido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, que antes comenté que quedó fuera de alcance, ese proceso de identificación y acceso, lo que sería el proceso de onboarding de los ciudadanos con las plataformas emisoras. Como decía, hay muchas formas de abordar este problema. En este caso, lo que se ha hecho simplemente es que esta emisión parta desde la PH4HA porque ya esta aplicación realiza ese proceso de onboarding del ciudadano, con lo cual hemos aprovechado esa circunstancia y hemos adaptado los flujos de emisión para que se comiencen desde la PH4HA. Por otro lado, una cosa que caracteriza a los sistemas de identidad soberana es que cada emisor tiene un identificador diferente, o habitualmente un DID, pero no es necesario, puede ser un certificado, puede ser un tipo de identificador, pero siempre uno diferente. En este caso, dentro del conectatón hay un DID, pero es compartido por todos los emisores y actúa un poco como almacén de claves. Entonces, la forma más sencilla que hemos tenido para trabajar con esto es que hemos modificado nuestra aplicación para diferenciar a los emisores, no por DID, sino por KID, que son los identificadores internos que tiene un DID y que identifican a cada uno de las claves criptográficas que tiene dentro. ¿Vale? Por otro lado, este DID existente no incluye lo que se denomina método de verificación, digamos que son unas estructuras de datos que van dentro del DID, pero que a nosotros lo necesitamos porque nos permite segmentar las diferentes claves criptográficas que hay dentro del DID para diferentes propósitos. Entonces, como estas estructuras de datos no existen actualmente, lo que hemos hecho es hemos realizado una modificación de nuestra aplicación de alguna forma para completarla. Y digamos que le hemos dado a todas las claves criptográficas los mismos tipos de permisos para poder trabajar. Otra limitación ha sido, todo esto lo cuenta porque ahora veremos que el esquema final es un poco diferente a lo que yo he contado para que sean conscientes de dónde sale cada cosa y por qué aparece en el diagrama, ¿vale? Otra cuestión es relativa al marco de confianza. El marco de confianza ahora mismo no permite
definir verificadores y sobre todo verificadores a nivel de URL. Es decir, por ejemplo, yo quiero acceder a una web y quiero saber si esa web es de confianza dentro de este caso de uso. Entonces, para nosotros era algo muy importante dentro de los alcances del conectador y lo que hemos hecho es crear una especie de wrapper alrededor del marco de confianza que hay actualmente. Lo que hace es ampliarlo de forma que nosotros podamos meter también URLs de sistemas verificadores, que lo hemos usado para las demos, por ejemplo. Por otro lado, esto ya lo comenté antes, la integración con la Enterprise Wallet es de tipo pool, es decir, la Enterprise Wallet solicita a la fuente de la verdad la información que hay que incluir en la credencial en el momento en que se va a emitir, pero para simplificar la integración y permitir, digamos, el flujo inverso, es decir, que sean de tipo push y que se meta primero por parte de la fuente de la verdad la información, hemos añadido el componente middleware y además hemos creado online, pues estamos creando online, las estamos desplegando en este momento, el componente middleware, uno por cada país, lo cual lo que sería el proceso de integración con nuestro sistema se simplifica mucho porque básicamente se compone de una única llamada post a una aplicación. Y por último, también nos hemos encontrado con la circunstancia que a día de hoy no tenemos acceso a claves de firma que se encuentren dentro del marco de confianza, con lo cual no podíamos simular un flujo completo dentro de lo que sería el marco de confianza del conectador. Entonces, lo que decidimos fue crear una serie de mockups, crear unos DIDs falsos, hemos creado también una aplicación que permite emular un proceso de emisión fuera de la PH4HA y de verificación, que nos permite generar, flujos ficticios, tanto de emisión como de verificación de credenciales, simplemente por este problema, ¿vale? Que no teníamos todavía claves criptográficas y necesitábamos algo para poder trabajar. Entonces ahora paso a la siguiente slide. Y si recuerdan, esta es la que les comenté antes, la que en un sistema ideal, simple, pues tenemos solamente la parte emisora, digamos la holder wallet, el connector y la parte emisora. Pues aparecen una serie de elementos adicionales. ¿Vale? Esta parte de aquí se correspondería con lo que sería como vemos en la transparencia anterior, lo que sería el centro médico, pero en este caso el centro médico pues lo representamos con la PH4HA, tanto con la aplicación móvil como con el backend que tiene detrás. Y la fuente de la verdad pues serían los sistemas con los que esta aplicación conecta, si no recuerdo mal, que es un servidor FIR, etc. Entonces digamos que esto representaría la fuente emisora dentro del caso de uso y que, como comenté anteriormente, es la que se ha encargado de ese proceso de onboarding. ¿Sí? Esta aplicación ya resuelve esa fase de conocer con quién estoy hablando. Por otro lado, tenemos los componentes middleware. Como comenté, se va a desplegar un componente por cada país y su aparición simplemente es para facilitar esa integración, de forma que esta petición pull se convierta en una petición push desde el PH4HA. Es decir, una vez se realiza esa solicitud de emisión desde la aplicación móvil, directamente se puede hacer un push al middleware y esa información ya va a estar aquí temporalmente disponible para que en una fase posterior del flujo de emisión el Identify Connector pueda recibir esa información. Y por último, tenemos lo que comenté del wrapper alrededor del marco de confianza, que lo que nos va a permitir es que la holder wallet, cuando tenga que hacer tanto la holder wallet como Identify Connector en los procesos de verificación, pueda verificar DIDs que no forman parte del Tran Framework, porque son DIDs que nosotros utilizamos para pruebas, como URL de verificadores. Bueno, aquí pongo simplemente la lista de URL donde están desplegados los diferentes componentes, aunque tiene que ser ampliada, ya que ahora mismo tenemos un middleware únicamente para pruebas y habrá que desplegar, pues estamos desplegando uno por cada país. Entonces, ya podemos entrar en lo que sería la configuración de Identify Connector. Aunque aquí tengo una serie de diapositivas, lo voy a hacer, vamos a verlo rápidamente, sobre la propia aplicación. Como decía, Identify Connector, básicamente un servidor de autorización que facilita la integración o el desarrollo de casos de uso de identidad soberana para verificadores y emisores de credenciales. Entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales de la aplicación? Más allá de una serie de cuestiones como puede ser usuario, etcétera. Aquí lo que nos encontramos son organizaciones.
Identify, al menos esta versión que van a tener disponible, es una versión multitenant, es decir, que puede dar soporte a diferentes clientes. En este caso, por ejemplo, tenemos la configuración que se está realizando para lo que sería Argentina. Entonces, pues habría una organización por cada país además podría tener una serie de usuarios administradores para modificar su propia configuración. Por otro lado, tendríamos lo que sería la configuración de las claves criptográficas. En este caso, por ejemplo, hacemos uso de las P256 de curva elíptica para lo que sería la emisión de credenciales. En este caso tenemos unas claves criptográficas, son de prueba, de momento son simplemente claves de prueba para comprobar que está todo correcto. Posteriormente, cada país podría poner sus propias claves y personalizarlas. Por otro lado, tendríamos lo que serían los identificadores, los DIDs con los que emitiría cada país. De momento, igualmente, son simplemente identificadores, son DID de pruebas que nosotros estamos configurando, pero posteriormente se podría utilizar el DID de la OMS. Y por último, en esta parte de la configuración lo que tenemos son lo que llamamos entidades. Una entidad básicamente lo que hace es conectar todos estos elementos, ponerlos de forma conjunta para resolver flujos, ya sea de verificación o de emisión. No dejan de ser simplemente configuraciones. De forma que, por ejemplo, en este caso, para Argentina, pues tenemos que para la red del conectador, que se ha creado de forma específica para este propósito, como decía, para Argentina, pues va a utilizar unas claves criptográficas concretas, va a actuar como verificador y como emisor, utilizando este DID, y esta sería la URL de integración con sus sistemas. En este caso, lo que hacemos es que apuntamos al middleware, que como les decía, va a haber uno por cada país para facilitar esa fase de integración. Una vez tenemos ya, digamos, esta configuración dada de alta, ya la aplicación sería funcional. Entonces, lo que nos faltaría sería crear esa parte de definir qué tipo de credenciales vamos a emitir y qué tipo de credenciales vamos a solicitar. Dependiendo del caso de uso, pues podemos actuar como emisor y solo emitir, como verificador y solo solicitar, o podremos tener los dos roles. En el caso de la emisión, la definición de la configuración es muy simple, porque básicamente lo único que tenemos que hacer es definir el nombre del tipo de credencial que vamos a emitir, el esquema que la credencial debe cumplir, es decir, esa estructura de datos que incluimos dentro de la credencial, qué esquema, qué forma, qué tipo de datos va a haber dentro. En este momento tenemos un esquema genérico que nos hemos definido nosotros, pero dependiendo del tipo de credencial, podría haber uno específico que valide que la información que se mete en cada credencial es correcta. La entidad a la que se asocia. En el caso de los flujos aunque me estoy adelantando un poco, pero en el caso de los flujos de verificación, lo que se define es, por un lado, las definiciones de presentación y por otro, los flujos de presentación. Los flujos de presentación son equivalentes a los flujos de emisión. Básicamente, lo único que decimos es que hay un tipo, que le ponemos un nombre a este flujo, en este caso el patient summary, la entidad, y lo importante es que lo enganchamos con una definición de presentación. Digamos que esta es la parte importante. ¿Qué es una presentación de definición? Pues básicamente es una estructura de datos que define o expresa, mejor dicho, qué le vamos a solicitar al ciudadano. ¿Vale? Este básicamente, como ven, es un JSON que básicamente, o que fundamentalmente lo que dice en este caso, que vamos a pedir una credencial que sea de tipo Verifiable Health Link y que queremos recuperar todo el contenido, todo lo que viene en la parte subject de la credencial. Este documento o este JSON puede ser tan sencillo como esto o todo lo complejo que necesitamos en base al caso de uso. Como decía, podemos solicitar al ciudadano, por ejemplo, que nos dé una credencial que diga quién es, una credencial de identidad, una credencial, por ejemplo, en el caso de uso muy típico que se habla de un alquiler de coche, pues podríamos solicitar la credencial de identidad, una credencial con su carnet de conducir y una credencial con su tarjeta de crédito. Y además, como decíamos, todas esas credenciales tienen que estar asociadas al mismo identificador ciudadano, ¿no? Entonces puede ser todo lo complejo que necesite el caso de uso. Y la configuración de Identify ya está. Y realmente, como digo, más allá de tener que configurar materiales criptográficos de ID, la parte de emisión y la parte de verificación no tiene más nada. Digamos que la parte más compleja sería esta definición de
de verificación. Pero aún así se quedará ya todo preconfigurado para el Connectator y de todas formas, digamos, estos son estándares internacionales que están perfectamente documentados y si no, siempre estaría Icertis para dar el soporte que fuese necesario. Entonces, si les parece, ya podemos ir a hacer alguna de las demos de emisión y presentación. A menos que haya aquí alguna duda. Vale, pues voy a arrancar mi dispositivo móvil. Vale, este es mi dispositivo móvil, es un dispositivo real en el que tengo instalada tanto la wallet de Icertis como la PH4HA. De forma que vamos a hacer diferentes flujos, tanto de emisión como de verificación, tanto flujos, vamos a decir, confiables como maliciosos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con lo que sería un flujo emitido desde la PH4HA, perdón, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tendríamos la PH4HA, que ya ustedes conocen, y podríamos elegir compartir. Por ejemplo, supongamos que queremos compartir la información de las alergias, elegiríamos y le daríamos a generar código QR. En este caso se genera código QR, pero como ven abajo también aparece un botón nuevo que se llama agregar a wallet. Cuando yo pulso en este botón, lo que ocurre es que internamente al dispositivo se envía la información a la holder wallet de esa petición de emisión. Con lo cual yo puedo entrar y se me muestra un desplegable con el tipo de credencial que se va a emitir. En este caso, una Verifiable Health Link, hemos llamado. Si recuerdan, por detrás, el PH4HA lo que ha hecho es hablar con el middleware para enviarle esa información en base a nuestra identidad, que sabe quiénes somos, que va a ser emitida. Con lo cual, elegimos la credencial y la solicitamos. Y pues ya ha terminado el proceso y hemos obtenido nuestra credencial. Entonces aquí podríamos entrar a ver el detalle de la credencial. Y bueno, aquí dentro de lo que sería, como dije, no está personalizada para que tenga una visión amigable, se ve en crudo, pero tendríamos ahí el enlace. ¿Vale? Esto sería la emisión desde la PH4HA. Si la emisión se hiciese, por ejemplo, directamente de un centro médico, esto sería, digamos, este mockup que les comenté antes, que nosotros utilizamos simplemente para pruebas y que emite datos falsos para cualquier persona que lo solicite. No hay un proceso de onboarding, no sabe quién eres, entonces lo que hace es que siempre mete datos falsos. Pero nos permite emular ese flujo también. Entonces podríamos iniciar un proceso de emisión. Yo podría escanear este QR, bueno, ha sido muy rápido, voy a repetirlo. Puedo escanear este QR con la wallet, ¿vale? Lo leería aquí, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, el QR no me ofrece solo uno, sino me ofrece dos tipos de credencial. Por ejemplo, podría elegir la cartilla de vacunación y lanzar el proceso de emisión de credencial. Vale, ya tenemos nuestra nueva credencial, sería esta, ve cómo pone ISE como identificador de Icertis, en este caso para las pruebas. Y lo mismo, podríamos entrar en el detalle. Y bueno, aquí veríamos el contenido de una credencial de vacunación, pero como decía, con datos completamente falsos, simplemente para las pruebas que realizan. Y por último, en lo que sería la parte de emisión, quiero hacer una emisión con lo que nosotros tenemos aquí, que sería una web que emula un centro emisor malicioso. La única diferencia entre uno y otro, más allá del banner que lo indica aquí arriba, es que el material criptográfico y el identificador de esta entidad no está registrado dentro de nuestro marco de confianza. Con lo cual, debe salirle una alerta al ciudadano en el momento en que recibe la credencial, porque va a poder validar que esa credencial fue firmada, es decir, fue emitida por una entidad que nos pertenece a ese marco de confianza. Y nos vamos a la parte de emisión, igual que antes, leemos el QR. Supongamos que también lo mismo, que queremos la de vacunación, la solicitamos. Y ven que ahora aparece un mensaje que antes no teníamos. Y este mensaje básicamente lo que nos dice es que la entidad no pertenece al marco de confianza. En el caso concreto del conectador y del webinar, hemos configurado la holder wallet para que el ciudadano pueda decidir, aun cuando se le informa de que el emisor no pertenece a Trans Framework,
pueda decidir si incluirla o no incluirla dentro de la holder wallet. Yo le voy a decir que sí, simplemente para tenerla almacenada y poder después hacer procesos de verificación utilizando credenciales emitidas por emisores maliciosos, ¿vale? Simplemente para hacer las pruebas. En un caso en producción, perfectamente se podría configurar la aplicación para prohibir que se puedan aceptar este tipo de credenciales que no pertenecen al marco de confianza. Vale. Entonces, ahora si queremos hacer lo que serían las pruebas de verificación, pues podríamos irnos igualmente al mockup y empezar lo que sería un flujo de verificación. Pues aquí podríamos decidir, por ejemplo, que queremos verificar. Esto, digamos, emula lo que les comentaba antes, el centro médico en el que va el ciudadano y, por ejemplo, le solicitan las cartillas de vacunación y abriríamos nuestra aplicación, leeríamos el código QR, se le indica al ciudadano que va a realizar una presentación, le damos a permitir y se le muestra todas aquellas credenciales que son compatibles con la solicitud que se le está haciendo. Digamos que este código QR representa esa presentation definition, ese documento JSON que expresa qué es lo que el verificador necesita. En este caso, el verificador lo que necesita son las cartillas de vacunación. Pues resulta que en este caso el ciudadano tiene dos cartillas de vacunación, una emitida por Icertis y una emitida por un emisor malicioso. ¿Vale? Voy a empezar el proceso de nuevo para hacerlo desde el principio. Bueno, empezamos la parte de verificación, credencial de vacunación, leemos el código QR, le damos a permitir y en este caso elegimos. En este caso voy a elegir la que es correcta, le damos a continuar, el proceso finaliza, vemos que el mockup nos dice que la credencial ha sido verificada correctamente. Esto significa que Identify Connector ha validado que esa presentación y las credenciales que tiene dentro son perfectamente válidas, son correctas, criptográficamente están bien, pertenecen al marco de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos acceder a los datos. ¿Vale? Aquí vemos esa credencial que vimos en la holder wallet, la podemos ver también en los verificadores. Ahora repitamos el proceso, pero vamos a presentar la credencial maliciosa. Leemos igualmente el QR, vamos a permitir, pero en este caso vamos a elegir la credencial emitida por el emisor malicioso. Vemos que se genera un error y el verificador nos dice que la credencial no está verificada. ¿Qué ha pasado en este caso? Identify Connector ha comprobado que el material criptográfico con el que se firmó esa credencial no estaba dentro del marco de confianza, con lo cual ha informado al verificador que esa credencial o esa presentación no es válida. Una prueba que nos faltaría por hacer es qué pasa si accedemos a un verificador malicioso. Es decir, hasta ahora hemos probado con una emisión confiable y una emisión maliciosa, pero en ambos casos presentándosela a un verificador confiable. En este caso lo que vamos a hacer es intentar presentarla a un verificador malicioso. En este caso voy a irme a la parte de verificación de credenciales. Vamos a elegir la de vacunación otra vez, nos muestra el QR, leemos el QR y en este caso se le informa al ciudadano de que esa entidad que te está pidiendo datos, en base a las reglas que están estipuladas en el marco de confianza, no tiene permiso o no debería tener permiso para solicitarte esta información. Con lo cual el ciudadano perfectamente podría decir, pues cancelo la operación y me voy o cualquier cosa, porque no se fía. Pero también podría ser perfectamente que, digamos que a lo mejor este caso de uso engloba el marco de confianza de, no sé, de Latinoamérica, pero el ciudadano se va a Asia, se va a Europa, etcétera, y tiene un hospital con un sistema informático que utiliza los mismos protocolos y es perfectamente compatible, pero no está dentro del marco de confianza. Entonces el ciudadano podría tener la potestad de decir, bueno, yo sé que este centro de médico no pertenece al marco de confianza, pero aún así me fío de él y presento la información. Voy a volver a la presentación simplemente por ver si me he olvidado de algo, que creo que no. Aquí conté todo lo que tenía que ver con las presentaciones, con las definiciones de presentación. Hemos hecho las diferentes temas.
Y ya, bueno, lo único que quedaría sería la fase de preguntas, si hay alguna pregunta. Pueden dejar en el chat o levantar la mano si tienen alguna duda. Bueno, aquí lo que si alguien se decide hacer alguna pregunta, lo que sí me gustaría remarcar y que se queden con la idea de que este tipo de sistemas, esta tecnología, se centran, como comenté al principio, se centran mucho en dar poder al ciudadano. Lo que sea ese ciudadano, el que tenga el poder de recopilar la información, almacenarla, gestionarla y presentarla en base a, siempre dentro de unas marcas, de unas reglas de juego, como puede ser un marco de confianza, pero en base a su criterio, ¿no? Hay una pregunta de Cristian en el chat, es si el botón de wallet estará en la nueva versión de la aplicación. Sí, así es. Eso es parte de la aplicación, de una última actualización que en el fondo permite integrar la wallet. Debiese estar, no estoy seguro si quedó disponible o debiese estar disponible esta semana, se los puedo verificar y doy el aviso por Slack. Así como el dejar disponibles las herramientas de wallet, probablemente las centralicemos, o dejemos algún link de descarga también disponible desde la misma página de la Conectatón o les compartiremos los links de los repositorios, ya sea por el canal de Slack o también en el sitio de la Conectatón. Bien, yo no veo más consultas. Si llegase a quedar alguna, o alguien se anima a probar la wallet, estaremos, por supuesto, solicitando el apoyo correspondiente según se requiera, ya sea al equipo de wallet, al equipo de app. Bien, Geray, Antonio, muchas gracias por la presentación. Recordar que esto va a quedar disponible también en nuestros canales de difusión. Nos estamos viendo. ¿Hay una duda? No, es tu teléfono. No, perdón, se fue mi Si teléfono, quieres, perdón. si quieres puedes dejar de, de compartir. Muchas gracias, Geray. Eh, Bueno, recordar que en la próxima semana, el 7, ya comienza la primera fase de la Conectatón y probablemente también sostengamos algunos webinars un poco antes de la Conectatón, esa semana, la última semana de septiembre que coincide con los primeros días de octubre. Hay un webinar previo asociado a lo que es el uso de Gazelle y durante la primera fase de la Conectatón también vamos a sostener otro webinar en relación a Gazelle, por lo que de aquí hacia adelante todas las temáticas ya tienen relación directamente con lo que es el testeo mismo de esta fase uno y fase 2 de Conectatón. Bien, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo entonces en una próxima sesión. Recordar registrarse en Gacel. Ahí tengo 5 países creo que ya confirmados con su registro completo. Los que faltan tenemos esta semana también como deadline. Muchas gracias nuevamente, buena semana y nos vemos en otra ocasión. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.